Y ahora presentaremos al autor, invitado especial, Sergio Cárdenas, el maestro Sergio Cárdenas, compositor musical, director sinfónico, único mexicano que ha ocupado la dirección titular de organismos sinfónicos de Alemania, Austria, Egipto y México, pedagogo, promotor cultural y escritor. Oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 1986 fundó la hoy Filarmónica de Querétaro, cuya dirección titular ocupó hasta el verano de 1997. Es presidente de la promotora de compositores mexicanos Música de Concierto de México desde 2007, director artístico de la Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, que él fundó a inicios de 2016, y ha publicado 5 libros: Estaciones de la Música, Un rap para Mozart, ambos editados por Conaculta, Una dimensión no lineal, Ediciones El Financiero, Amores idos, inconclusos, Programa editorial del Estado de Querétaro y La propia manera de oír el mundo. Creo que algunos de los propósitos más importantes que me planteé a la hora de estar configurando este libro, pues están manifestándose como que se han estado cumpliendo. Este asunto de oír, que ya lo mencionaba Montserrat en su participación, viene siendo seguramente lo más importante para un músico, para un creador, desde luego, y para aquel que va a exponer las obras de un creador, que las debe exponer como si fueran propias. No puede haber un camino antes más que el camino de escuchar. Yo recuerdo aquí una experiencia que me marcó mucho cuando leí sobre ella. Rilke cuenta en sus apuntes de Malte Lauris Bricke cómo emigró hacia París allá por el año 1910, si no mal recuerdo, o 11. Antes le había escrito a Rodin para pedirle trabajo. Quería que Rodin lo aceptara como su secretario. Ya Rilke contaba con aproximadamente 30 años de edad, había nacido en 1875, perdón, y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo un poeta que ya está pues bastante consagrado, reconocido, quiere irse a trabajar con Rodin como secretario? Era algo incomprensible. Y Rilke lo explicó con pocas palabras contundentes, absolutamente acertadas, y que son las que a mí me marcaron. Dice, yo quería estar junto a Rodin porque quería aprender a ver. ¿Cómo ve Rodin el mundo? ¿Cómo lo describe él en su escultura? Bueno, pues es un proceso similar lo que sucede en el ámbito musical, porque lo que uno tiene como reto es justo eso. Es decir, el asunto, la experiencia, la vivencia, el oír, es lo que nos lleva, en primer lugar, a tratar de descubrir o a tener conciencia de una interioridad de algo, o de uno mismo, ¿no? O sea, puede ser la interioridad de uno mismo o la interioridad de la obra, o sea, del compositor, de lo que uno está oyendo, o del poema que uno está oyendo, de algún poeta, o etcétera. O sea, lo que se propicia con el acto de oír. Yo creo que aquí estamos ante una situación única y además con un enorme potencial, porque ese acto del oír, pues desde luego que implica una humildad, una disposición, una actitud abierta, receptiva, y dejar que primero se reciba toda esa información o toda esa energía, según cómo se manifiestan las cosas, y que luego desde nuestro interior empecemos a madurar eso que hemos recibido. Yo creo que son los procesos que, por ejemplo, cualquier ejecutante instrumental o cualquier director de orquesta debe recorrer antes de tratar de presentarse en público a exponer cualquier obra musical. Y más aún el compositor. O sea, cómo empieza el compositor a escuchar en su interior y de qué manera está canalizando toda su vida, pues,
para que en cierto momento pueda ser plasmada en una partitura. Por lo tanto, la intención del libro, quizá en primera instancia, es mover a la curiosidad. No pretendo con mis aportaciones ahí fijar una manera de entender o de apreciar el fenómeno musical, y menos aún, claro, en esas aportaciones en las que me refiero a obras específicas, o sea, el Requiem de Brahms o la Segunda Sinfonía de Brahms o las Sinfonías de Bruckner, en fin. No ese es el punto, sino lo que más me interesaría y lo que quisiera es que esas aportaciones fueran tomadas por el lector como una especie de confrontación o un cuestionamiento que lo motivara a oír esas obras. Narro, por ejemplo, en esta aportación sobre la Segunda Sinfonía de Brahms, nomás de pensar que en aquella época cuando se estrenó esta sinfonía, pues la gente, como yo lo he dicho muchas veces, tenía la fortuna de no contar con internet, ni con YouTube, ni con discos, ni con grabaciones, ni radio, ni transmisiones de televisión, ni nada. Y por lo tanto el reto mayúsculo era escuchar en ese momento la ejecución de la obra y tratar de aprenderla en toda su dimensión. Yo estoy seguro que la gente de esas épocas que asistía a los conciertos, y por ejemplo en el caso de la Sinfonía de Brahms, con la orquesta Gewandhaus de Leipzig, que estaba siempre abarrotada, estoy convencido que debe haber sido gente de una sensibilidad inaudita, ¿eh? Que hoy no la conocemos con tanta deformación que vivimos todos día tras día. Pero el que describe el estreno de esta pieza, ahí en Leipzig, dice que estaba junto a él una señora que al terminar la sinfonía estaba hecha todo un mar de lágrimas de emoción, ¿no? Y le dice esa señora a él, a su vecino, le dice: nunca se te olvide que tuviste la fortuna de escuchar esta sinfonía aquí. O sea, ¿qué refleja una experiencia de esa naturaleza? Refleja que el oír está rodeado, está dirigido por una humildad, por una apertura, por una devoción, y por lo tanto se deja, ¿qué dijéramos?, conquistar, cautivar por el poderío no de una ametralladora, no de un tanque de guerra, por el poderío del sonido, de lo que es más fugaz, de lo que es más inacible. Y eso es lo que a mí me parece lo más maravilloso, lo sorprendente, lo fascinante y lo misterioso de esta riqueza inagotable del fenómeno musical. Que el sonido es tan poderoso que nos lleva a esas vivencias, incluso en muchos casos indescriptibles, y que nos llenan la vida. Y por eso decía Beethoven que la música, pues, es algo que va mucho más allá que la más profunda de las filosofías. Pues no estaba tan descarriado Beethoven. Y justo hace pocos días estaba leyendo sobre Beethoven, lo que escribió un filósofo italiano del siglo pasado, Giorgio Colli, que desarrolló todo lo que es la filosofía de la expresión, y habla de esa riqueza. Y es una manera de describir a Beethoven como ya en su momento también lo intentó Chorán cuando habla de Beethoven. Se ponía al tú por tú con Dios en esa manifestación. No por sí mismo, sino porque había ahí un instrumento, que era en este caso Beethoven, que se dejaba llevar por un poderío sonoro. Que como en el caso de Rilke, cuando estaba sentado en su recámara ya en febrero de 1922, dice: de repente escuché un torrente de voz incontrolable e incontenible. Y yo no sabía qué era hasta que empecé a analizar, dice, y era mi propia voz recitando los maravillosos sonetos a Orfeo y terminando las elegías duinenses, algo que él no podía controlar. Así Beethoven, así Mozart, así Bruckner, así Brahms, en fin, una afortunadamente interminable lista.
Por eso yo creo que aquí los retos, y que con frecuencia me he topado ante este tipo de pues cuestionamientos, por ejemplo, en los cursos de dirección, ante esta vacuidad que se vive en el mundo contemporáneo, de que pues prácticamente cualquiera tiene la desfachatez de pararse en un podio y hace como que mueve las manos y ya se asume como director. Y yo lo que digo, pues mira, yo te voy a felicitar por eso. Yo creo que aquí el ejercicio musical es un ejercicio que tiene que reflejar también la postura ética de uno mismo ante esos fenómenos. Uno debe saber si está siendo charlatán, si está simulando algo. En esta época de simulaciones, pues, es de lo más común, ¿no? Y luego se justifica con eso, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer esto y por qué no hacer lo otro? Bueno, yo lo que creo, o mejor dicho, lo que estoy convencido es que en el caso de la música, el sonido es el que establece las reglas del juego y no está sujeto ni remotamente a que nosotros podamos cambiar las leyes internas del sonido. Eso será imposible. Hubo un profesor hace pocos años en el área de posgrado aquí en la Facultad de Música que dijo a sus alumnos que podía construir nuevos sonidos a partir de extraer algunos de los armónicos más alejados de la fundamental. Le dije, pero qué absoluta estupidez es esa. Eso no se puede. Es como decir, a ver, vamos a quitarle el azul al arco iris para a partir de ese azul crear un nuevo color. O sea, son contenidos que son absolutamente inseparables uno del otro. Es una multiplicidad de fenómenos, pero es un solo fenómeno. Y esa es la maravilla de la riqueza musical, que de efecto es una multiplicidad de fenómenos porque tiene pues diferentes variedades de ofertas instrumentales, de dinámicas, o sea, lo que es muy quedito y lo que es muy fuerte, de lo que es rápido y lo que es lento, de fraseos, etcétera. Una multiplicidad tremenda de elementos, pero todos deben constituir una unidad. Pero nunca podemos llegar a esos niveles, o sea, de lo que en efecto se puede y se debe llamar la trascendencia, si no partimos de la humildad del oír. Y claro, cada uno va a oír conforme a su bagaje, a la formación o deformación que ha tenido. Pero si uno se acerca a esta posibilidad de escuchar el mundo y en la música escuchamos el mundo, entonces uno empezará a descubrir una riqueza incluso de sí mismo de la que uno no estaba consciente. Yo, en efecto, he tenido que luchar con estos, digamos, principios, ¿no? Para defender una causa. Defender la causa en la que me asumo, digamos, como el fiscal o el procurador de la justicia de la música. No porque piense yo que tenga la verdad absoluta, no. La verdad absoluta como tal, en ese sentido, no existe. La verdad se manifiesta en cada momento, en el momento en que estemos respetando el sonido. Hablo desde luego de la verdad musical. Y es la verdad que el sonido mismo va a manifestar. Nosotros podemos ser obstáculo para la verdad si nos oponemos o si le imponemos al fenómeno sonoro criterios X, ajenos a su naturaleza. Estaremos simulando. Y entonces, a lo mejor, pues, recurrimos a tocar ese pasaje muy fuerte o el tenor se va a lucir todo el tiempo sosteniendo el do agudo eternamente porque quiere lucir lo que le alcanza, qué sé yo. Son fenómenos periféricos, como si fueran de alguna manera acrobacias, pero el asunto de la verdad no depende de eso. Depende de cuál es la manera en que uno entiende con humildad la riqueza y la ley interna del fenómeno sonoro. Y es eso lo que nos va definiendo el camino. Muchos me han preguntado con frecuencia, músicos de orquesta, que dice, oiga maestro, ¿y este pasaje cómo va? Y pues yo lo que he dicho siempre, pues no sé. Pero ¿cómo que no sabe, maestro? Si usted lo va a dirigir. Bueno, una cosa es eso, pero pues yo no te puedo saber cómo va hasta que no empiezo a oír qué es lo que está pasando.
yo voy a estar reaccionando todo el tiempo a lo que esté oyendo, no a lo que de manera prejuiciada haya yo definido antes como lo que va a sonar, porque eso va a ser absolutamente imposible. Entonces, a mí me define la actividad de la dirección a través de la escucha. Yo nunca sé exactamente cómo va a ser la anacruza hasta que no empiezo con un sonido desde mi interior. Y puede ser que eso de la anacruza cambie inmediatamente en función de lo que empieza a sonar a la hora que empieza a sonar algo. Alguna vez vi una entrevista con Carlo Maria Giulini, un director muy, muy musical. Llegó a ser director de la Scala de Milán y de la Orquesta de Los Ángeles y de la Sinfónica de Viena. Y le preguntaba al entrevistador sobre un caso de que había estado dirigiendo la Filarmónica de Berlín en un concierto. Él narraba esa experiencia. Y quizá para muchos pues no sepan que hay una cierta tradición prácticamente desde su fundación de esta orquesta, de que acostumbra a entrar siempre después de que da la entrada el director. O sea, claro que no antes, pero no en el momento en que uno esperaría que cuando cae la mano, dijéramos en una cruza, ahí suena la orquesta, ¿no? Sino siempre viene con cierto retraso. Y decía Giulini, entonces yo estaba en el programa para dirigir la tercera sinfonía de Brahms, que empieza con unos acordes de los alientos, y doy la entrada y no suena nada. Dice, ahí, a lo mejor me equivoqué de obra. A lo mejor estoy pensando que voy a dirigir una obra y ellos están con otra partitura en los atriles, ¿no? Y de repente aparece el acorde, ¿no? Todos juntos, con una transparencia, con una riqueza sonora, y ya, desde luego, ya me calmé. Pero fue el asunto de estar en esa disposición a oír lo que pasa. Y si entonces ya empieza el director a reaccionar a lo que sucede. Por eso es absolutamente ridículo, lo menciono también en una de las contribuciones del libro, la que lleva por título Una dimensión no lineal, el que se haga una insistencia tan absurda sobre el uso del metrónomo en la música. No puede haber algo tan antimusical como el metrónomo, porque no hay vida que se pueda regir por un metrónomo. Y es como dice Rilke en uno de sus sonetos Orfeos. Y si con pequeños pasos los relojes caminan al lado de uno, pero no caminan con uno en la vida de uno. Y es la misma historia. No se puede, es imposible porque el sonido, insisto, tiene sus propias leyes, sus propias reglas. Ahora, claro, lo que he abordado en cuestiones de política cultural, sobre todo cuando me refiero a la experiencia lamentablemente muy corta, pero muy hermosa en el Festival de Tamaulipas, todo eso tiene que ver con la postura que he asumido, formado por muchas décadas, en relación con la música. Se manifiesta ahí. No estoy inventando ninguna cosa, sino estoy tratando de aplicar los principios del ejercicio musical, ético, veraz, etcétera, a un ejercicio, una política cultural. Y eso fue lo que me movió. Y claro, se encuentra uno con muchas decepciones. En cierto momento, cuando presenté la programación del primer festival, al que entonces era secretario de gobierno, vio que estaba programado ahí una obra de teatro de Molière. Dice, ¿usted va a traer Molière a Tamaulipas? ¿Pero cómo se atreve si eso nunca ha existido aquí? Y juega Molière es un autor teatral de siglos atrás. Es de los pilares del ejercicio dramático en el mundo, pues. Pero eso refleja, pues, que hay una actitud, como ya lo mencionaba Montserrat, el maestro Viesca, de ejercer una cierta censura, para que nada más escuche lo que la autoridad es capaz, según cree, de entender. Así lo refería Milan Kundera en sus novelas. En aquella época, en la República Checa, pues solamente se podía publicar lo que las autoridades culturales entendían como publicable, ¿no?
Y así fue en la Unión Soviética, por eso fue la persecución de Shostakovich, de Stravinsky, etcétera, porque pues no componían como componían los que estaban aliados o directamente como al servicio del sistema. Es decir, aquí insisto lo mismo. Yo creo que Contra Viento y Marea ha mantenido una postura, vamos a llamarle de resistencia artística, cultural, con claro muchísimos problemas, ya lo mencionaba Montserrat, los actuales en el caso de la Facultad de Música, ¿no? Pero no es algo que a mí me quite el sueño, dijéramos, en el sentido de que no tengo ningún cargo de conciencia negativo al respecto. Lo hago con absoluta convicción y siempre con la misma convicción que parte de la postura de cómo uno debe ser humilde, entregarse y aceptar con devoción lo que el sonido nos dice.